Lo dijo en la primera hora. 8:37. Buenos días a la doctora Jimena Garzón Villalba. Ella es la ministra de Salud Pública. Ministra, bienvenida. ¿Cómo está, Fabricio? Buenos días. Gracias por el espacio. A usted, ministra, gracias. Uno de los temas que se adoptó como decisión en los últimos días fue la declaratoria del estado de emergencia. El presidente dispuso al Ministerio de Salud que declare la emergencia. El ministerio emitió la semana anterior el correspondiente acuerdo ministerial declarando por 60 días la emergencia en el sector de la salud en lo que le corresponde al ministerio. ¿Qué implica esa declaratoria, ministra Garzón? Bueno, el decreto ejecutivo de nuestro presidente, el que fue emitido el día 17 de junio, implica que todos los subsistemas de salud de la red pública de salud del Ecuador tienen que declarar por resolución sus emergencias en cada uno de estos subsistemas. El día 20 de junio nosotros ya emitimos el acuerdo ministerial instando a los otros subsistemas y ISFA y ISPOL que hagan lo propio. Y ese mismo día en la noche nosotros sacamos la resolución del Ministerio de Salud Pública lanzando la emergencia en nuestro ministerio. ¿Qué implica esto? Que nosotros destinamos un monto específico de fondos para comprar el 100% de los medicamentos para tener el 100% de abastecimiento por un periodo de 3 meses en el ministerio, así también como de dispositivos médicos generales. Este es un tiempo abreviado, en 60 días nosotros tenemos que haber cumplido con toda la normativa de la ley de contratación pública y empezar a recibir los medicamentos para poder cerrar la emergencia 60 días después de haberla declarado. Esto significa, digamos, para entenderle mejor, ¿se van a hacer compras de emergencia, de medicamentos? Sí, el 100% de los medicamentos que necesitamos a nivel de todas las unidades de salud del ministerio y también de dispositivos médicos generales. ¿Cómo se va a manejar este proceso? O sea, ¿será subasta? ¿Será invitación directa? ¿Será una compra directa a un proveedor? ¿Cómo se maneja esto? Nosotros hemos invitado a los proveedores, tanto nacionales como internacionales, para que nos puedan presentar sus ofertas. Hemos aclarado los lineamientos de nuestra emergencia, pues implican que no se puede comprar con un precio superior a lo que ha determinado el CERCOP en sus precios referenciales. El CERCOP ha hecho un excelente trabajo y nos ha ayudado pues para determinar cuáles son esos precios referenciales a los que nosotros debemos comprar y no podemos pasarnos de eso. Hemos tenido 2 reuniones ya con los productores nacionales y distribuidores para expresarles cuáles son nuestras necesidades. Les enviamos, también está publicado en la página web del ministerio cuál es el listado de los medicamentos que vamos a adquirir, lo mismo los dispositivos médicos, y el día de hoy nosotros ya empezamos a recibir las ofertas para poder adquirir a aquellos que cumplan con esos parámetros, es decir, que cumplan con registro sanitario, buenas prácticas de manufactura, que tengan además el precio bajo el establecido por el referencial del CERCOP y que nos puedan dar en la cantidad que necesitamos para abastecernos a nivel nacional. Más o menos, no sé si hay en el horizonte. Entiendo que no será un solo proveedor al que le van a comprar, sino varios. Así es. Ya, así es. ¿Hay más o menos una cantidad o no existe, digamos, no se puede proyectar cuántos proveedores se necesitaría para poder cumplir con estos requerimientos? Bueno, habrá proveedores que nos puedan dar todo lo que necesitamos para todo el país porque tienen capacidad de importación o capacidad productiva para satisfacer todas nuestras necesidades. Pero en la mayoría de fármacos sí está pues abierta la posibilidad de que se puedan adquirir a diferentes proveedores, sobre todo por el volumen. Lo mismo estamos haciendo a nivel internacional. Si es que no se logra satisfacer la necesidad a nivel nacional, pues los proveedores internacionales nos lo darán directamente. Ministra, acá nos preguntan, y yo creo que es muy pertinente la pregunta, porque usted hablaba del decreto ejecutivo que dispuso
que los subsistemas de la salud en el ámbito de sus competencias emitan el estado de emergencia. Explíquele a la audiencia qué son los subsistemas para poder entender de mejor manera este término técnico, ministra. Tenga la bondad. Por supuesto que sí. Gracias por la pregunta. La Red Pública Integral de Salud está conformada por subsistemas, así los llamamos nosotros. Es el Ministerio de Salud Pública, el IES, el ISFA y el ISPOL. Todos nosotros conformamos la Red Pública de Salud. El Ministerio de Salud Pública atiende aproximadamente al 65% de todos los ciudadanos. El segundo subsistema más grande es el IES, que cubre aproximadamente al 35% de la ciudadanía. Y los otros dos subsistemas son un poquito más pequeños. Todos nosotros somos parte de la Red Pública Integral de Salud. Todos estos subsistemas tienen una máxima autoridad que se encarga de la administración de ellos. Yo soy la máxima autoridad del subsistema del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene dos funciones en general. La atención integral de salud, y para eso existe el Viceministerio de Atención Integral de Salud, que es el que rige el subsistema de atención, y la gobernanza de la salud. En la gobernanza de la salud, el Ministerio de Salud Pública crea las normativas, saca los acuerdos ministeriales, pone las reglas de la salud pública del país. En la parte de la atención, es este subsistema que se llama Atención Integral de la Salud del Ministerio de Salud Pública. En el artículo 57 de la Ley de Contratación Pública, dice exactamente, la máxima autoridad contratante, es decir, la máxima autoridad del ministerio, en este caso mi persona, la máxima autoridad del IES, en ese caso es el directorio del IES, el presidente del IES, la máxima autoridad del ISPOL, de la persona que está encargada del seguro médico del ISPOL, y la máxima autoridad que está encargada del seguro médico del ISFA, deberán emitir una resolución motivada que declare la emergencia para justificar las compras que van a hacer en medicamentos y en dispositivos médicos. Ministra, es evidente que con los procesos de compra, sobre todo en emergencia, siempre hay riesgos y obviamente el temor de que haya casos de corrupción. ¿Cómo minimizar o contrarrestar esos riesgos, ministra? Bueno, Fabricio, la ciudadanía de eso tiene que estar un poco más tranquila con el Ministerio de Salud Pública, porque nosotros hemos puesto reglas muy claras, tenemos lineamientos que no van a permitir que haya corrupción en esta emergencia. ¿Cómo lo van a hacer? Primero estamos haciendo compras a nivel centralizados de cada una de las coordinaciones zonales, y todos los equipos de las coordinaciones zonales han venido a trabajar aquí con nosotros en Planta Central. Estamos nosotros trabajando ya 15 días con más de 200 personas que se han movilizado de todo el país para trabajar desde Planta Central con nuestro equipo de técnicos expertos en contratación pública y en leyes de contratación pública. Segundo, nosotros ya hemos emitido el lineamiento que no se va a adquirir medicamentos con un precio mayor a los establecidos del CERCOP. Es decir, el CERCOP hizo un maravilloso trabajo haciendo primero una cotización, un estudio de mercado a nivel nacional para el proceso de subasta que está haciendo y la catalogación de fármacos. Pues toda esa información con precios topes la tenemos nosotros y estamos contratando y comprando, adquiriendo las medicinas al precio establecido por el CERCOP. Además de eso, nosotros estamos haciendo las compras también por catálogo electrónico, es decir, ya no queda a discreción de los directores de los hospitales, de los gerentes de los hospitales, porque están catalogados. Con un solo clic, nosotros ya podemos hacer la compra al proveedor que ha sido calificado por el CERCOP, que nos va a dar a un precio adecuado, por supuesto, establecido por ellos mismos, por el CERCOP, y también en la cantidad que se requiere. Entonces, desde que nosotros declaramos la primera emergencia para poder solucionar el problema del desabastecimiento, que fue en septiembre del año pasado, hasta ahora se ha recorrido mucho, se ha hecho mucho, se ha trabajado justamente para que el abastecimiento de los hospitales se mantenga a lo largo del tiempo por otros mecanismos, no solamente la emergencia, sino también las compras por catálogo electrónico, la externalización de las farmacias,
Todo esto nos ha permitido tener un mayor acercamiento también a los productores nacionales y saber cuáles son los precios reales del mercado aquí a nivel nacional. Ministra, usted en reiteradas ocasiones, y corrígame si estoy equivocado, pero yo le escuché en varias ocasiones que usted señalaba que no ameritaba declarar la emergencia en el sector de la salud. ¿Qué motivó que cambien de parecer? Bueno, primero, todo tiene que ser con fundamento legal. Yo creo que es importante que siempre cuando una persona habla o pues emite un comentario, siempre piense en lo que dice la ley. Y la ley de contratación pública en el artículo 6, en el numeral 31, es extremadamente clara. Dice que una emergencia en el marco jurídico se presenta por fuerza mayor o por caso fortuito, por una situación concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, y en acontecimientos graves. Antes, hace un mes, no vivíamos en esa situación. Por lo tanto, no había una base legal para que nosotros podamos declarar la emergencia en el sector de salud. Cuando nuestro presidente tiene todo este marco jurídico, pues la emite. Y eso es lo que nosotros estamos cumpliendo ahora. Con este marco jurídico, en estos 60 días, le pregunto, ¿alcanzará ese tiempo para poder cumplir con el objetivo? Tiene que. Ese es exactamente de lo que se trata la emergencia sanitaria. Nosotros tenemos 60 días a partir de la resolución de la emergencia en el Ministerio de Salud Pública para cumplir con todas las fases de la declaratoria de emergencia. Es decir, nosotros tenemos que pasar de la fase preparatoria, que ya pasamos, la publicación en el portal, que es el día de hoy, la recepción de los fármacos, que durará 15 días, y tenemos el cierre administrativo de la emergencia. Nosotros, Fabricio, no vamos a caer en lo mismo que cayeron en otros gobiernos. Primero es una emergencia que va a estar en el marco de lo legal. Se van a hacer compras completamente honestas y transparentes, sin desviación de pues los contratos. Vamos a seguir todo el proceso legal que se debe hacer. Vamos a cerrar la emergencia y vamos a pagar a cada uno de los proveedores. Nosotros tenemos en el Ministerio de Salud Pública un montón de procesos de emergencias que nunca fueron cerrados, que están ahí, que no se recibieron los fármacos, que no se les pagó a los proveedores y que encima se pagaron con sobreprecio, como por ejemplo la compra de las mascarillas, la compra de las fundas de cadáveres y otros procesos de corrupción que, tenga seguro, Fabricio, nosotros no vamos a caer en eso. ¿Todavía están pendientes esos procesos, ministra? Así es, están en Contraloría también y supongo que algunos de ellos estarán también en Fiscalía. ¿Hay una proyección de cuánto se va a destinar como presupuesto para esta emergencia? Sí, solamente en el Ministerio de Salud Pública están destinados $47 millones para esta fase de la emergencia. Eso ya es un cálculo real que nosotros, al hacer el estudio de mercado, hemos determinado que es nuestra necesidad. Ministra, aunque no es el ámbito de su competencia, pero probablemente usted tenga esta información, el IES ya hizo lo propio, declaró la emergencia como lo hizo usted para las unidades del Ministerio de Salud. El lunes que pasó tuvimos nuestra segunda sesión del Gabinete de Salud. El presidente del Gabinete de Salud es el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero. Ese día nos pidió que nosotros presentemos al gabinete cómo vamos avanzando en nuestras emergencias. El Ministerio de Salud Pública, como lo he comunicado, estamos dando pasos pues adelantados para cumplir con todo lo que tenemos que hacer para cumplir con la emergencia en estos 60 días. Los otros subsistemas me parece que no han presentado todavía, y yo la verdad es que no hago el seguimiento de lo que ellos están haciendo. El día de ayer recibimos un documento por parte de la Vicepresidencia de la República como presidentes del Gabinete de Salud, pues exigiendo que se cumpla con el decreto. Así que confiamos que ya estén haciendo también los trámites pertinentes a cada uno de los subsistemas, IES, ISFA, ISPOL. Claro, el problema es que, mire usted, yo sé que no es el ámbito de su competencia, pero ahora mismo ya es tarde. Ustedes ya tienen el estado de emergencia emitido la semana anterior, usted nos ha expuesto cómo se está avanzando con el tema de compras públicas, pero del otro lado no. Eso evidentemente podría generar algún tipo de colapso en la atención en los hospitales, me imagino yo, porque tal vez
si esto funciona como usted lo ha proyectado en los hospitales de la red pública de salud regentada por el Ministerio de Salud Pública, vamos a suponer que ya se logró el objetivo de tener ya los medicamentos, los insumos, etcétera, pero si no hay en los del IES, no hay en los del ISPRA, no hay en los del ISPOL, seguramente esos pacientes van a ir a la red pública de salud del Ministerio, ministra. Confiamos, Fabricio, que con el cambio del presidente del IES, que está recién unos pocos días posicionado, pues se hagan las cosas rápidamente y que se puedan igualar. Porque definitivamente durante todos estos meses el Ministerio de Salud Pública, las unidades de salud, también nos hemos desabastecido por un incremento en la atención de pacientes IES. Es decir, no solamente ha aumentado la cantidad de pacientes del Ministerio de Salud Pública porque hemos descongestionado los hospitales, ya no tenemos tantos pacientes COVID, ya prácticamente no tenemos pacientes COVID hospitalizados y estamos ya atendiendo a las otras patologías, y eso aumenta el consumo también de fármacos y de insumos médicos, de dispositivos, porque hemos tenido listas de esperas por 2 años dada la pandemia. Sino que también, como nosotros sí estamos provistos, sí hemos aumentado la cantidad de pacientes IES que han sido derivados a nuestras unidades de salud, y eso aumenta el consumo de nuestros fármacos y de nuestros dispositivos médicos. Así que esperemos, confiamos que con el nuevo presidente del directorio, pues las cosas vayan más rápido y más eficientemente en el IES y también puedan cumplir con sus afiliados. Ministra, y hemos hablado de la compra de medicamentos. ¿Qué pasa con el personal? ¿Qué pasa con los equipos? ¿Qué pasa con los insumos? Ministra Garzón. Fabricio, nosotros tenemos que saber que el Ministerio de Salud Pública tiene 87,000 trabajadores, tenemos 87,000 personas que trabajan con nosotros. Tenemos una buena proporción entre el personal administrativo y también el personal operativo. Quizás no es suficiente, pero ustedes también saben que existe pues una ley de austeridad, un decreto de austeridad, en el cual no se puede aumentar la cantidad de personal. Sin embargo, nosotros queremos ser más eficientes, queremos impulsar a que la gente que trabaja en el Ministerio de Salud Pública cumpla con sus deberes, cumple con sus funciones, que cumpla con las 160 horas de trabajo. Queremos ser eficientes, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, quizás sí, es tanto personal que no hemos podido hacer una redistribución adecuada en muchos casos de donde se necesita, pero lo estamos haciendo y esperamos cumplir pronto también con eso. Claro, en cuanto a los equipos, nosotros estamos comprando los equipos, estamos adquiriendo lo necesario, tanto para los hospitales que estamos abriendo ya en los próximos meses. Son 3 hospitales nuevos y uno que se espera inaugurar a principios del próximo año. También estamos mejorando la infraestructura de muchos otros. En los próximos meses nosotros ya, por ejemplo, abriremos el hospital de Durán, ya tenemos comprados el mobiliario, tenemos comprado el equipamiento. Hemos recibido 4 nuevos tomógrafos, 2 para la ciudad de Guayaquil, 1 para Macas y 1 para Loja. Es decir, nosotros seguimos trabajando. Además de eso, por un problema legal heredado por el Ministerio de Salud Pública, teníamos más de 2,000 equipos varados que no funcionaban por falta de mantenimiento. Nosotros estamos solucionando el problema legal y estamos ya empezando a dar mantenimiento a todos esos equipos para que empiecen a funcionar. Entre esos tenemos tomógrafos, tenemos equipos de rayos X, equipos de anestesia, para que puedan entrar en funcionamiento y mejorar la calidad de atención en todas nuestras unidades de salud. Yo entiendo perfectamente el tema de la austeridad, pero en el ámbito de la salud, como en el ámbito de la seguridad, yo creo que ese no es un gasto, sino una inversión. Digamos, aplicar tal vez principios de austeridad en la contratación de personal, sobre todo médicos y profesionales, creo que eso debería ser revisado de alguna manera, ministra. Sí, pero es importante también tener un levantamiento a nivel nacional del personal que tenemos en todas las unidades de salud, Fabricio, porque en muchas unidades de salud podemos tener pocos, en otros podemos tener muchos. Entonces es importante justificar esa brecha de talento humano.
La brecha de talento humano se calcula dependiendo de las necesidades de cada unidad de salud. Si es una unidad de salud pequeña y tiene un número limitado de pacientes, pues no necesita gran cantidad de personal. No así en hospitales grandes, como por ejemplo el hospital de especialidades Puerto Viejo, que nosotros estamos al momento en proceso de contratación y se han contratado casi 800 personas. Entonces, no podemos aumentar la cantidad de personal si no está realmente justificado. Es por eso que este cálculo de brecha de necesidad es importante. Entonces, nosotros podemos justificar lo que se necesite ante el Ministerio del Trabajo, pero siempre y cuando las autoridades de esas unidades de salud hagan un buen estudio de necesidad de brecha de talento humano. Correcto, ministra Garzón. Aquí tengo un par de mensajes que le voy a trasladar en la red final de este diálogo. Acá me preguntan de los médicos devengantes. ¿Qué pasó con eso? Nosotros estamos trabajando, muchos de ellos fueron mis alumnos, y quiero aprovechar el espacio para que sepan que al haber sido mis alumnos, más de 100 de ellos, yo estoy muy pendiente porque empiecen ya la devengación. El día de ayer, sé que en el primer proceso se les dio a escoger las plazas para que puedan ir a poder devengar en aquellas unidades de salud, Fabricio, donde más se necesita médicos familiares. Los médicos familiares están formados y orientados para fortalecer el primer nivel de atención. Y el primer nivel de atención no necesariamente es en las grandes ciudades, Quito, Guayaquil, Cuenca. Es a nivel de todo el país. Tenemos centros de salud que necesitan de médicos especialistas en medicina familiar. En esta primera fase nosotros les dimos la oportunidad, les dimos la libertad para que ellos escojan dónde quieran irse a devengar sus becas. 60 de ellos no escogieron a dónde irse. Entonces, queremos volver a hablar con ellos para poder asignarles una plaza donde los necesita el país y para que ellos también no estén tan lejos, digamos, de sus casas, de sus hogares, de sus hijos. Y en esta segunda fase, pues haremos lo mismo con el segundo grupo de posgradistas, que vamos a decirles exactamente dónde tenemos los centros de salud en los que necesitamos el apoyo, el trabajo de los médicos familiares para que ellos también puedan aplicar en dónde trabajar. Y entonces ahí, Fabricio, cumplimos con las dos circunstancias que usted me acaba de decir. El primero, la falta de talento humano, porque el problema es que mucho del personal de salud prefiere quedarse en las grandes ciudades, y igual tenemos falta de profesionales de la salud en la parte rural, y en las diferentes provincias que no son tan cercanas a las grandes ciudades aquí en nuestro país. Y lo segundo, que permitimos que estos nuevos especialistas devenguen sus becas. Entonces todos tenemos que ponernos la camiseta, todos tenemos que ser patriotas y pues no solamente pensar en las necesidades individuales, sino en las necesidades del país. Son becarios. Entonces, pues por un compromiso que ellos tienen al haber recibido una beca de nuestro país, pues tienen que también estar pues comprometidos, ir a las plazas donde más los ciudadanos lo necesitan, especialmente en las partes rurales. Correcto, ministra Garzón. Gracias por estos minutos y por esta información que nos ha proporcionado en el marco de la emergencia. Muy amable. Gracias a usted, Fabricio. Que tenga un buen día. Igualmente para usted. Jimena Garzón, ministra de Salud Pública, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.